Ministerio de Transportes anunciaron la inyección de una importante suma para la creación de nuevas ciclovías. Además, se creó una mesa de trabajo para evitar siniestros viales tras la muerte de 3 ciclistas en las últimas semanas, pero casi 90, Jacinta Molina, en lo que va de este año 2020. Preocupante, una alerta después de 2 años de esta ley de convivencia vial, que algo tiene que ver también. ¿Cómo estás, Casi? Buenos días. Muy bien, Fresia, ¿cómo estás tú? Buenos días. Claro, una situación sumamente preocupante en un año en que hemos hablado que la bicicleta se ha convertido también en una alternativa de transporte, pero que lamentablemente con estos siniestros fatales que dejan ya cerca de 90 ciclistas fallecidos en lo que va de este año, es una cifra mucho mayor a la del año 2019, ha generado preocupación y por eso las autoridades de transportes han hecho pública esta iniciativa, también considerando todas las manifestaciones que han ocurrido en los últimos días, de una inyección de recursos de 2.500 millones de pesos precisamente para ir trabajando junto con los municipios para la construcción de ciclovías. ¿Cómo reciben esto desde las asociaciones de ciclistas? Se lo vamos a preguntar inmediatamente a Daniela Asao de Movilidad Sustentable, que nos acompaña a esta hora de la mañana. Daniela, ¿cómo ustedes reciben este anuncio que llega desde el Ministerio de Transportes y cómo ven también esta idea de ir potenciando la red de ciclovías, que se ha convertido de hecho en una de las principales peticiones también debido a todas estas situaciones que hemos conocido en las últimas semanas? Buenos días. Hola, buenos días, Jacinta, y buenos días, Fresia, también. La verdad es que nosotros nunca vamos a dejar de valorar, por supuesto, que se implemente nueva infraestructura, pero también hay que decir las cosas por su nombre, y es que estas medidas llegan tardía y de manera insuficiente. Por supuesto, necesitamos más infraestructura, eso es necesario, pero esa es una petición que tanto la sociedad civil como el mundo de la academia viene solicitando desde hace más de un año. Incluso desde el estallido, cuando también hubo un incremento del aumento de ciclistas en las calles debido a las interrupciones del transporte público. Y esa nueva solicitud se hizo durante pandemia. Sociedad civil viene trabajando distintos proyectos con los municipios, quienes lamentablemente al tener que presentar esta infraestructura, ya sea la infraestructura temporal o la infraestructura permanente, reciben un freno por parte del Ministerio de Transporte, y en ese sentido sentimos que el llamado llega tarde y que si no hubiésemos hecho la presión que hoy hemos estado haciendo, no habríamos obtenido esta respuesta. Las cifras pudieron evitarse y esa es nuestra preocupación. Por supuesto, nuevamente se valora la infraestructura, pero no hay que dejar de perder la perspectiva respecto a otras problemáticas. En muchos de estos siniestros viales se han visto involucrados conductores de transporte público, y también nosotros sentimos que debería trabajarse muy fuertemente esa capacitación, pero también restringir desde las empresas de transporte público que la conducción de un bus no llegue a más de los 50 kilómetros por hora, porque ni con el mejor casco ni con reflectante eso salva la vida de un ciclista que se vea enfrentado a un bus del Transantiago. Ya lo vimos con Cristian Martínez Santos en la intersección de Carmen con Santa Isabel, lo vimos con Emily Rojas en Providencia con Holanda, y ese es un problema que hay que atacar ahora. Del mismo modo, sentimos que la fiscalización que se está proponiendo tiene que ser una fiscalización efectiva. La Autoridad de Transporte salió señalando que van a aumentar en un 20%, pero desconocemos en qué se plasma ese 20%. Nosotros sentimos que la capacidad fiscalizadora de Carabineros tiene que ser al 100%. Porque lo que hoy estamos viendo es que la ley de convivencia vial se ha transformado en una letra muerta, considerando que el corazón de esta ley era reducir a 50 kilómetros por hora la circulación máxima de velocidad en la ciudad, y eso no está ocurriendo, ni siquiera en calles pequeñas como la que nos encontramos nosotros. Y lo que está comprobado que mata no solamente a los ciclistas, sino a los peatones, es el exceso de velocidad, así como también una conducción irresponsable. Y Carabineros tampoco fiscaliza esa conducción irresponsable, que tiene que ver, por ejemplo, con el uso de celulares al momento de conducir o con ir fumando, no ir atento. También se conjuga en un factor determinante si tú a eso le sumas la velocidad. Lo que tú mencionabas también tiene mucho que ver con otro punto que se ha ido analizando, que es la educación vial, ¿no? Qué tan integrada está. Claramente hay una deficiencia ahí, y el tema es que la emergencia es a corto plazo, es una situación que se está registrando ahora. ¿Cómo poder ir focalizando precisamente toda esa intensificación de la educación vial? Estar consciente de la normativa, no solamente para los automovilistas, ciclistas, peatones también. ¿Cómo se puede ir abordando esa temática que al parecer también ha estado de cierta forma descuidada?
Bueno, en ese sentido también señalar que la ley de convivencia vial que comenzó a regir en noviembre del 2018 precisamente también tiene una tarea asociada a lo que es educación. Porque efectivamente si hoy una persona no tiene una licencia de conducir, no tuvo esos conocimientos de estudiar lo que realmente conlleva la ley de tránsito, entonces nos estamos afrontando a un montón de personas que no tienen licencia, con lo cual no tienen esos conocimientos. Si uno no entrega esos conocimientos por medio de educación cívica en los colegios, que también es lo que nosotros venimos pidiendo desde hace mucho tiempo, ¿cómo estamos educando a esas personas? Y tampoco olvidar algo que hemos señalado, y es que las personas que hoy tienen licencia de conducir y la están renovando, al momento de renovarla solamente le hacen un examen auditivo, un examen a la vista y un examen psicomotor, pero no hay una evaluación, por ejemplo, de los contenidos de la normativa de tránsito que ha sufrido distintas modificaciones. Entonces nos pasa a nosotros como ciclistas que nos enfrentamos en la calle, automovilistas que te gritan, salte de la calle, este no es tu lugar, o que te dicen algo peor, que es como, yo pago permiso de circulación, que siento que ese ha sido el peor mensaje que han podido entregar las autoridades a los vehículos, porque inclusive tú, yo, como peatones, porque al final todos somos peatones, pagamos parte por medio de nuestros impuestos de esa infraestructura y sin embargo no la usamos, pero la mayoría del espacio público de la calle está entregada a perpetuidad a los automóviles particulares motorizados. Y la mayoría del presupuesto que tiene tanto Obras Públicas como el Ministerio de Transporte está enfocada en los autos y no en las personas. Los colectivos ciclistas, más allá de, por supuesto, preocuparnos de la infraestructura y de todas aquellas condiciones que mejoren y que haga más seguro nuestro tránsito en la calle, nos venimos preocupando desde hace mucho tiempo de un llamado muy claro. Tenemos que pensar en ciudades para las personas, tenemos que dejar de tener esta visión autocentrista, donde básicamente todo se hace para y por el auto, más autopistas, pero ¿qué pasa con las personas? Y no solamente con nuestra seguridad, con nuestra experiencia y nuestra calidad de vida al movernos en la ciudad, entendiendo que la movilidad es una necesidad de las personas. Daniela, Fresia Soltov desde el estudio tiene una pregunta para ti. No tienes retorno, pero Fresia, yo se la puedo repetir una vez que tú nos la digas. Sí, Jasi, gracias. Lo que pasa es que cuando Daniela habla también de la convivencia vial, que eso lo venimos hablando sobre todo y con más fuerza en los últimos 2 años después de esta ley que se promulgó precisamente ese año, parece ser que esta educación vial no la tienen ni los automovilistas, ni los peatones, que todos lo somos, como decía ella, pero los ciclistas también, y lo hablo y teniendo todos esos roles, porque también si hay una autocrítica de que los ciclistas también a veces tienen algunos comportamientos que parece ser que estamos todos en una guerra, y eso ha sido así y lo estamos viendo con mayor fuerza, y lo digo también desde el punto de vista de ser ciclista, pero andar en la calle no es fácil, ¿no?, en cualquiera de estos roles. Pero Fresia nos pregunta, ella menciona que, bueno, le ha tocado también estar manejando una bicicleta. Pregunta si es que hay también una autocrítica sobre el conocimiento y la aplicación de la ley vial, también bajo la perspectiva del ciclista, porque claro, hemos apuntado un poco a las falencias en el término de la conducción, en el término peatonal también, pero ¿qué autocrítica hacen también ustedes como ciclistas quizás de la poca aplicación de esta normativa, o qué falencias han visto también ustedes que otros ciclistas han cometido? Lo que pasa es que yo creo que hay que dejar de tener esta mirada un poco binaria, como de el ciclista, el automovilista, el peatón. Finalmente todos somos ciudadanos, todos nos movemos en el espacio público y todos somos peatones, en primer lugar cuando salimos de nuestras casas. Entonces hay que entender esto como una problemática de los distintos actores que se mueven en la ciudad. Y la labor educacional, en este caso, viene del Estado. Por supuesto, hay aquellas personas que al decidir usar determinado medio pueden autoformarse, autoeducarse y conocer la normativa, pero uno no puede relegar esa responsabilidad en las y los usuarios, entendiendo que esta es una problemática de ciudad, una problemática país y una problemática de convivencia. Entonces, en ese sentido, sí sentimos que la autoridad está al debe. Por supuesto, los colectivos de la sociedad civil venimos apoyando, formando, educando, se hacen escuelas de capacitación, se entregan todos los contenidos, pero no es nuestra obligación, no es nuestra responsabilidad y tampoco tenemos el presupuesto para hacerlo. Por supuesto que lo hacemos igual, pero en el fondo la autoridad es la que tiene que tomar el control, el mando de esta situación y realmente comenzar a educar de la forma que se necesita, porque efectivamente esa educación la necesitamos todas y todos, y si nosotros no lo corregimos desde el colegio, vamos a seguir enfrentándonos a esta problemática de que existen un montón de usuarios que desconocen cuáles son sus deberes y sus derechos en la ciudad. Y en ese sentido,
¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, con aquellas personas que ya no recibieron esa educación? Lo que les señalaba anteriormente, que tienen una licencia de conducir, pero desconocen que hay una modificación hace 2 años que, por ejemplo, le exige que al momento de adelantar a un ciclista, y no solo a un ciclista, a cualquier ciclo, a cualquier persona que vaya en un scooter, en un skate o en patines, tiene que tomar 1,5 metros de adelantamiento. ¿Cómo estamos fiscalizando ese conocimiento en las personas? Eso se hace con campañas, pero campañas en serio. Y lamentablemente lo que hemos visto es que las campañas de CONACET, por ejemplo, simplemente colocan el foco en el usuario más vulnerable. Y creo que esa también es una perspectiva de ciudad que tenemos que comenzar a comprender. Aquel usuario que tiene un vehículo de mayor dimensión, de mayor velocidad y mayor volumen finalmente, es un usuario que tiene que ser más responsable del vehículo que está conduciendo, porque hay que entender que hay usuarios vulnerables, como ciclistas y peatones, que no tienen por qué pagar de alguna forma la irresponsabilidad de un conductor. Mi vehículo, yo puedo ser irresponsable y por supuesto no estoy defendiendo con esto a las irresponsabilidades que podemos ver de algunas o algunos ciclistas. Sin embargo, yo no voy a matar a una persona. Un automovilista, lamentablemente, por el tamaño de su vehículo, su responsabilidad es mayor. Y creo que tenemos que empezar a colocar el foco en los usuarios más vulnerables, y esos son los peatones y los ciclistas. Bien, muchas gracias por esta conversación. Es un desafío enorme el que queda también como a modo de integración de esta ciudad, no lo digo solamente por la región metropolitana, sino por cierto por todo el territorio nacional, con esta discusión que se ha generado, con este anuncio también que llega de las autoridades, pero lo cierto también es que hay bastantes desafíos a corto plazo y la idea también es ir integrando a todos los actores en ir abordando también precisamente esta situación. Exactamente, y desafío para todos. Jacinta Molina, muchas gracias. Nos vemos durante la mañana. Nos vemos, buenos días. Buenos días. Bien, vamos a hacer una...